Efectivamente, nuestras propuestas son propuestas ganadoras, porque de ello depende nada más y nada menos que la viabilidad de este planeta y de la humanidad en su conjunto. Vivimos en un planeta donde 3/4 partes de la población mundial están en situación de exclusión, donde se nos ha anunciado un incremento del 100% del precio de los alimentos en los próximos 8 años, donde desde los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 vivimos una situación, un estado de excepción global en todo el planeta de restricción sistemática y violación de los derechos humanos, que está acabando por convertirse en algo que empezamos a creer inevitable, y donde los derechos económicos y sociales se incumplen sistemáticamente. En nuestro país, después de la supuesta burbuja de crecimiento, hemos despertado del sueño encontrándonos con una grave crisis del modelo de crecimiento. Probablemente no sea una crisis, sino que no tenía este país un modelo de crecimiento económico, con un incremento del desempleo, una falta clara de un modelo de productivo alternativo a la construcción, a los servicios, un descenso constante del porcentaje de salario social diferido a través de los presupuestos generales del Estado que llega a los ciudadanos en los últimos años, y según el último barómetro social, en nuestro país, un país, dada la economía mundial, nos han dicho, 9 millones de personas viviendo bajo el índice de pobreza. Y además un fenómeno claro de cada vez una mayor extensión de una clase trabajadora precarizada, sin derechos, donde además el sustrato fundamental de la fuerza productiva hoy día se encuentra ubicado en trabajadores extranjeros sin derechos civiles y sin derechos políticos plenos. Es decir, avanzamos a un modelo acelerado de democracia griega en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Evidentemente esta situación debemos cambiarla, porque si no la cambiamos, finalmente la humanidad verá imposible un mínimo desarrollo que garantice la viabilidad en un sistema además donde el desarrollo económico, ya el modelo de desarrollo económico está acreditado que no garantiza la supervivencia del planeta. Es posible, es factible provocar estos cambios, y para ello necesitamos herramientas. Los comunistas tenemos un papel fundamental que jugar, nuestros análisis, nuestra historia, nuestra capacidad de incidencia en la realidad así lo acreditan, pero necesitamos evidentemente organizar nuestras ideas. Y para eso, en primer lugar, necesitamos instrumentos de concienciación. Probablemente nosotros, los comunistas, en primer lugar, la izquierda alternativa transformadora, en segundo lugar, ha perdido una clara lucha ideológica, porque nos hemos desprovisto de herramientas útiles para dar esa lucha ideológica. La guerra de las ideas, que llama el camarada Fidel Castro. Somos una izquierda actualmente, en buena medida, desarmada, con poca capacidad de incidencia en esa guerra de ideas en el seno de la sociedad en su conjunto. Necesitamos revitalizar nuestro proyecto político, un proyecto político que en primer lugar sea ambicioso, porque sea capaz de alterar las relaciones de dominio, hacer prevalecer los intereses de la sociedad sobre los intereses de la plutocracia, un proyecto político que desde luego sea colectivo, que sea un vehículo de incorporación de trabajadores, ciudadanos y ciudadanas, de personas excluidas de ese proceso de construcción de la alternativa, y desde luego un proyecto político que tenemos que ser capaces de hacer visualizar a la sociedad como posible de llevar a la práctica. Posible porque de él depende nada más y nada menos que la viabilidad del género humano y la sostenibilidad de nuestro planeta. Además de ese proyecto político, para poner en marcha ese proyecto político necesitamos una fuerza que sea política, una fuerza con un claro compromiso social, donde confluyan las reivindicaciones sociales con la organización de las ideas. Desde luego un proceso que debemos establecer de una forma abierta, democrática, participativa, y que a la vez que pone en marcha una fuerza política, cree simultáneamente tejido social organizado capaz de resistir las graves ofensivas del capitalismo neoliberal que están padeciendo todas las sociedades del planeta en este momento. Desde luego es evidente, desgraciadamente, al menos desde mi punto de vista, el actual modelo de Izquierda Unida está agotado, y está agotado porque nosotros mismos hemos permitido que se agote.
de movimiento político y social hemos pasado a ser un partido clásico más, de un proyecto programático hemos acabado renunciando a definir un proyecto político propio y desde luego de un modelo que propugnaba formas participativas y de elaboración colectiva hemos acabado en estructuras cada vez más jerarquizadas y más autoritarias. Nada que ver con lo que era desde luego nuestro proyecto inicial. Creo que eso, objetivamente, esta situación se puede revertir, se debe revertir, tenemos la fuerza de las ideas y objetivamente contamos con la necesidad social objetiva de avanzar en ese proceso, pero desde luego sin renunciar a nuestra hegemonía, a ser un elemento de cohesión y de aglutinamiento de las distintas fuerzas políticas, de las distintas ideas de la izquierda alternativa que deben converger y organizarse. Necesitamos que ese proceso sea lo más abierto posible a la izquierda social y política. Creo que muchos, todos sabemos que durante estos años la Izquierda Unida se ha ido desgajando, camaradas del partido, gentes de izquierdas, que en muchos casos no se han ido a su casa, que en muchos casos siguen militando o siguen siendo activistas en los movimientos sociales, que trabajan en reivindicaciones concretas y que comienzan a estar preocupados, y lo podremos haber constatado todos después de las elecciones, comienzan a estar preocupados porque a pesar de su distanciamiento con el proyecto de Izquierda Unida, son conscientes de que lo peor que puede pasar hoy día en nuestro país es que desaparezca la única fuerza capaz de presentar alternativas a la alternancia habitual entre los dos grandes partidos. Creo además que debemos aspirar a que ese proceso alcance o nos permita alcanzar no solamente ese 5 o ese 10% o ese 13% de apoyo electoral que hemos tenido en otras ocasiones, sino que es posible que esa fuerza de izquierdas que tiene que salir de este proceso, con un proyecto claro, se convierta en una fuerza mayoritaria, poco a poco, una alternativa real de poder, una alternativa real de gobierno. Nuestras propuestas, y voy concluyendo, están escritas, están trabajadas y creo que para la próxima Asamblea Federal vamos a tener la ocasión de contar con una propuesta bastante acabada, trabajada entre nuestro partido y entre otros sectores de izquierdas, objetivamente interesados también en ese avance social. Y probablemente, puesto que no estamos en una fase, ni mucho menos, ya nos gustaría probablemente, de construcción del socialismo ni en la antesala de la toma del poder político, deberemos ser capaces de ponernos de acuerdo en todo aquello que nos una, más allá de en aquello que nos pueda desunir o diferenciar. No creo que esta Asamblea haya que hacerlo contra nadie. Esta Asamblea va a haber que hacerla defendiendo propuestas claras, que sean entendibles y donde podamos identificarnos para el próximo periodo, que probablemente serán propuestas que en breve tiempo, en un año o en menos, deberemos revisar en función de cómo vaya la reorganización de toda la izquierda de este país, situándonos una alternativa claramente al capitalismo neoliberal, situándonos como una fuerza defensora del pleno cumplimiento y respeto a los derechos económicos y sociales, como una fuerza republicana, no porque seamos antimonárquicos, sino porque entendemos que la república es la mejor forma de visualizar ese afán de progreso, es la mejor forma de visualizar nuestro programa político alternativo y la plenitud democrática, el avance democrático y la emancipación de las personas, y desde luego una alternativa donde prime lo público y lo social, lo colectivo, frente a lo individual. Creo que ese es nuestro reto, hacer todas esas propuestas viables y hacer que la sociedad entienda que no solamente son viables, sino que ganarán mucho más de los riesgos que pueden correr abrazando causas que se presentan, de contrario, desde el poder establecido como causas aventureras. De eso nada. Tenemos en nuestras manos la única alternativa real que garantice que se avanza en modelos más justos, que nuestro planeta trabaja o se construye de una forma viable y desde luego que la humanidad puede vivir con felicidad, repartiendo la riqueza que generamos y alcanzando un futuro en paz. Vamos a hacerlo, vamos a avanzar y desde luego los próximos meses serán un paso importante para sentar las bases fundamentales en nuestro país para recuperar esa fuerza de izquierdas que ahora mismo no tenemos en las condiciones que deseamos.